Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos asista a mí para que pueda expresar tu palabra de la manera más clara, precisa, justa. Y a mis hermanos para que tengan oídos abiertos, corazón dispuesto, una mente sensible y una voluntad férrea para hacer lo que tú quieres. Padre, que tu palabra, como tú lo has dicho, vuelva con cosecha para bien de nuestras vidas y para la gloria de Cristo. Gracias por Camilo, gracias por su recuperación. Padre, alégranos con progreso en esta situación, porque estamos seguros y confiados que tú nos oyes. Gracias por mi voz, gracias por mi recuperación, gracias porque hasta hoy no hay papilomas en mi garganta. Gracias, Señor. Úsala para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Fue más o menos el texto en que quedamos hace 2 semanas. Por nada, y noten lo contundente y lo fuerte del versículo. Nada es nada. No que por algunas cosas sí y por otras no. Lo que está diciendo el versículo es: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo les decía hace 2 semanas que el antídoto contra el afán, que hoy en día lo llaman estrés o depresión o angustia, el antídoto contra eso es una oración confiada con acción de gracias. Estamos en Mateo 6. Y Mateo 6, no pierdan Filipenses, por favor. Mateo 6 hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte va del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo. ¿Y qué es lo que nos dice el Sermón del Monte? Arrancando en el capítulo 5. Comienza con las bienaventuranzas. Después dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y es muy interesante que todo ese discurso termina en el versículo 48 con esta orden. Oigan bien, es una orden, no es una opción. Versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora la pregunta es: ¿quién puede con eso? Levánteme la mano el que sea capaz de cumplir esa orden. Lo que el Sermón del Monte nos está diciendo en su primer capítulo es que convénzase que es incapaz de lograr el estándar de Dios, lo que Dios requiere para que usted esté en su presencia. ¿Cómo empiezan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Muchas veces les he dicho qué significa la expresión pobres en espíritu. Que usted reconozca su incapacidad. Que usted reconozca su depravación. Es que somos depravados. Algunos de ustedes dicen: ¿cómo así, pastor? Yo no. No, póngase a pensar bien. Examínese bien. ¿Cómo trata a su mujer en la casa? ¿Cómo la tratamos? Yo me incluyo. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les damos? ¿Cómo los ministramos?
¿Cuánto tiempo les dedicamos de calidad? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de reflexión, de quietud delante de Dios? Todo eso es depravación. No lo hacemos. No estamos consagrados en eso porque somos depravados. Perdónenme, quiero usar la palabrita, porque eso es lo que la Biblia dice. Por cuanto todos pecaron. Ustedes dirán, ay, pastor, qué aburridor ese mensaje, siempre ya sabemos. El problema, mis queridos hermanos, es que si nosotros no llegamos a entender, guiados por el Espíritu Santo, lo que es la gravedad del pecado, no podemos entender el resto. Muchos de nosotros sabemos que estamos pecando. Muchos de nosotros sabemos que tenemos debilidades. Muchos de nosotros sabemos dónde está nuestro lado flaco. Y sin embargo nos hacemos los de la vista gorda. Porque somos excelentes para juzgar a los demás. Y muy laxos para juzgarnos a nosotros mismos. Pero la verdad, mi querido hermano, mi querida hermana, es que todos los que estamos aquí hoy, tan piadosamente en este lugar, todos somos pecadores. No escapa nadie. Y si usted se cree mejor que otros, porque si se examina con honestidad, usted tiene defectos y tiene debilidades. Entonces, ¿cómo cumplimos esto? Sed pues vosotros perfectos, como Dios es perfecto. Viene entonces el capítulo 6 del Sermón del Monte y comienza a decirnos todo lo que tenemos que hacer para ser perfectos. Y solo voy a mencionar algunas cosas, porque él dice cómo es que tenemos que orar, cómo es que tenemos que dar limosna, cómo es que tenemos que ayunar, cómo es que tenemos que hacer algunas cosas. Pero dice, cuidado, porque en la ley está dicho, no matarás. Pero si ustedes se enojan contra su hermano y si ustedes lo insultan, ya son dignos del fuego eterno. Inferimos que lo que quiso decir el Señor Jesucristo en ese discurso es, si usted se enoja con su hermano, usted lo mata. Y por eso Pablo en Efesios dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste? ¿Te pusiste bravo? ¿Te sientes ofendido? Arregla eso ya. Coge el teléfono, hoy todo el mundo tiene celular. Mira, me ofendiste. Eso que tú hiciste, eso que tú dijiste me ofendió, me tiene ofendido. Y arreglen. Dice también en ese capítulo, ¿oíste que fue dicho a los adultos, a los antiguos, no solo a los adultos, a los jóvenes también, que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que si miráis un hombre y lo deseas en tu corazón, ya eres adúltera. Y a los hombres nos dice, si miras una mujer con deseo en tu corazón, ya eres adúltero. Miren los estándares. Miren lo que exige Dios. Entonces todo este sermón del monte nos está diciendo lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios quiere para nuestra santidad y nuestra perfección, y llegamos a la conclusión, ¿cómo hacemos esto? Entonces llegamos a nuestro texto en el versículo 24. Ustedes no pueden servir a dos señores. Pero antes de ir a los dos señores, mire, la cosa es tan grave en el sermón del monte que cuando el Señor habla del adulterio dice, oiga, si su ojo le es ocasión de pecado, sáquelo y bótelo. Y allá dice, es mejor que entre al cielo tuerto y no con los dos ojos al infierno. Y los que son manilargos o los que somos manilargos, dice, ¿tu mano te es ocasión de pecado?
córtala y bótala, porque más te vale entrar en el cielo manco que con los dos brazos. Este sería un bonito sermón para muchos políticos, ¿no? Claro que es para nosotros ahora. Es la gravedad, cómo Dios detesta el pecado, cómo Dios lo aborrece. Y usted tiene que pedirle a Dios que le enseñe lo aborrecible que es el pecado. Nosotros tenemos que llegar al punto en que lo aborrecemos. Si usted no aborrece su pecado, usted va a seguir viviendo con él. Usted se vuelve tolerante. Hasta el punto que uno se encuentra con unas cosas tan tremendas cuando la gente le dice, pastor, y si Dios no quiere que yo haga eso, entonces ¿por qué me lo pone ahí? Es que no es Dios el que lo está poniendo. Es usted que lo está agarrando. Cuando Dios dice, córtate el brazo, no agarres. Cuando Dios te dice, sácate el ojo, no mires. Porque no puedes servir a dos señores. Si tu señor es la pornografía, te toca renunciar a la pornografía si quieres que el Señor sea tu Señor. Porque vas a amar al uno y vas a despreciar al otro. Y desde ahí arrancamos en nuestra reflexión. La reflexión, ¿dónde nos lleva? La lectura, ¿dónde nos lleva? La lectura nos lleva al afán. Y empieza entonces, después de eso, dice, en el versículo 25 de Mateo 6, pero no pierdan Filipenses, que vamos a volver allá. Dice, por tanto os digo, en el versículo 25 de Mateo 6, no os afanéis. No os afanéis. ¿No les parece muy extraño que cuando Cristo en el Sermón del Monte comienza a enseñar sobre la manera como vamos a ser perfectos, la primera cosa que ataca es el afán? No puso otra cosa. Ahora nosotros, ¿cómo recibimos el afán en nuestra vida? Hermanos, ustedes no saben cuánto he tenido que luchar yo con ese asunto. Y todavía caigo. Qué bueno que aprendiéramos a no ser víctimas del afán. Y entonces dice el Señor, no se afanen por la vida. Y más abajo dice, en el mismo versículo 25, no se afanen por el cuerpo. Y estuvimos hablando de todo eso. Y en el versículo 28 dice, y no se afanen por el vestido. Ahora, hermanitos, yo les hago una pregunta. Yo quisiera que ustedes comenzaran a devorar estas cosas. Vayan a sus casas, vuelvan a leer el texto. Díganle a Dios que les hable, que les diga, por amor de Dios, tenemos que cambiar. Porque si no cambiamos nosotros, esta ciudad no cambia. Si no cambia la ciudad, no cambia el país. Si no cambia el país, esperemos juicio. Miren, en este país nos estamos acostumbrando a matar a los niños. Ese papá que mató al niño en Antioquia, ¿ustedes saben por qué lo mató? En un rito satánico. ¿Sabe por qué se lo ofreció a Satanás? Que porque alguien le dijo que el niño era el que impedía que encontrara las huacas. Y que por tanto tenía que desaparecerlo. Y lo desapareció. Y cuando lo capturaron, si ustedes vieron la noticia, el mismo presentador de noticias decía, parece endemoniado. Está poseído. Hermanos, eso es juicio de Dios sobre la nación. Estamos en el torbellino. Estamos en el centro del huracán. Y parece que no nos damos cuenta. Pasó la noticia. ¿Quién se acuerda de eso ahora? Nadie.
Ahora, eso es espantoso. Pero ¿qué de los miles y miles de bebés que se matan en el vientre de las madres hoy en día en Colombia? El país más avanzado en el mundo en leyes para favorecer el aborto. ¿Y a quién le interesa eso? Aquí está la Biblia diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero nosotros vivimos en un país lleno de pecado y de sangre por todas partes y no nos inmuta. Así es la vida. Eso fue lo que nos tocó vivir. Ay, 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 Marray. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, ¿qué fue lo que pensó? Ay de mí, estoy muerto, porque soy hombre pecador, soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo, en una nación de labios inmundos, en una nación de pecadores. ¿Y qué necesitó Isaías? El rito de la purificación, un carbón encendido en sus labios, mandado por Dios. ¿Y sabe qué fuego nos mandaron a nosotros? El fuego consumidor del Espíritu Santo, el fuego purificador del Espíritu Santo. Usted lo tiene si es creyente. Está purificado, está listo para decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Afán. Hermanos, lo que quiero decirles y quiero que quede claro en la finalización de este sermón es que lo más grave en nuestras vidas es el afán. ¿Qué le afana? ¿Que va a perder la plática que tiene? ¿Que se le va a acabar el negocio? ¿Que no le lleguen clientes? ¿Que le roben la bicicleta? ¿Que le estrellen el carro? ¿Qué le afana? ¿Qué va a comer mañana? ¿Sabe cómo concluye esto? Esto concluye el capítulo 6 de Mateo en 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanito, la ciencia moderna le enseña a usted que usted debe planificarse siquiera a 5 años adelante. ¿Usted sabe lo que le dice Dios? Viva el hoy, porque del mañana usted no sabe nada. No sabe qué va a pasar. Hoy está el dólar, o ayer o antier estaba casi a 5,000. Y después se bajó. Y de pronto se baja más o de pronto se sube más. Usted no sabe nada qué va a pasar. El Señor dice, déjame eso a mí. Tú vive el hoy. No os afanéis. Ahora a Filipenses de nuevo. Pablo vuelve a tocar el tema. Pablo vuelve a decirnos, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para no estar afanosos? O para combatir el afán, el estrés, la angustia. ¿Qué tenemos que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora la pregunta obligada, mi querido hermano, hermanito, hermanita. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Pasas siquiera 10 minutos de rodillas delante del Señor cada mañana? 10 minutos. ¿Invocas al que te puede favorecer? ¿Invocas al que te bendice con dinero, con salud, con vestido, con casa, con apartamento, con carro, con moto y con todo lo que tienes? ¿O todavía estás convencido que es tu habilidad de negociante? O en el peor de los casos, la suerte. Por amor de Dios, lo que eres,
lo que tengas, lo que serás, será solo por el poder y la voluntad de Dios y de nadie más. Si pones la confianza en otro ser, ya tienes otro Señor. Ya lo tienes. Y en todos estos sermones que he dado sobre este tema, el Señor está invitándote a que decidas quién es tu Señor. Cuando Israel llegó a la tierra prometida y se estableció y establecieron los jueces y hubo todo el problema que hubo porque se olvidaron de Dios, Samuel un día, o fue Josué, me corriges, teólogo, se para frente al pueblo y le dice: señores, ustedes escogen a quién van a servir. ¿Quién fue? ¿Josué? Bueno, Josué. Escogen a quién van a servir. Gracias, Nico. No le estoy haciendo examen. Escogen a quién van a servir. Pero añade el personaje, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomen esa decisión. Miren, ahí en Filipenses, el versículo 7. El versículo 7 dice: y la paz de Dios. Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios. Quiero llamarle la atención de que está hablando de la paz de Dios. Aquí estamos hablando del afán humano. Aquí estamos hablando de la paz de Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no se puede comprender. Oiga lo que va a hacer esa paz de Dios. Oiga, ahora, si comenzamos a penetrar un poquito teológicamente en esto, pues vamos a ver que la paz de Dios es el mismo Cristo. Entonces, que sobrepasa, guardará vuestros corazones. Si yo les decía a ustedes en el último sermón, les decía, estamos hablando de salud emocional. ¿Quiere seguir yendo donde el psiquiatra? Vaya, tiene toda la libertad. ¿Quiere seguir tomando pepitas? Sígalas tomando. Pero aquí está la fórmula. ¿Quiere la fórmula de su psiquiatra o quiere la fórmula de Dios? ¿Quiere ir a la casa de reposo o quiere acogerse a lo que Dios le está diciendo? Y sencillo, sencillo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, salud mental. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, ustedes conocen el Evangelio. Ustedes lo escuchan cada 8 días. Se les recuerda con toda diligencia la obra de Cristo en su favor. Si no experimentas la paz de Cristo en tu vida, pregúntate por qué. Y perdóname que te voy a dar una respuesta muy mía, sin que yo pretenda ser juez. Sino que si tú llegas a la conclusión de que no tienes paz y vives angustiado y vives con zozobra y con tortura mental, no tienes la paz de Cristo. Y si no tienes la paz de Cristo es porque no lo tienes a Él. Y si no lo tienes a Él es porque no tienes el Evangelio. Y si no tienes el Evangelio es porque no has entendido nada. Ahora, como les dije en el programa radial esta mañana, cuando la gente dice yo no entiendo, ese no entiendo es un no entiendo intencional. Porque me queda más cómodo decir yo no entiendo. Mentiras que se entiende. Porque todos y cada uno de nosotros sabemos cuándo obramos bien y cuándo obramos mal. Todos sabemos.
Y como me decía mi abuelo, Leonelcito, no, a mí no me decían Leonelcito, me decían Leonelito, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Si es que existe eso. Los abuelos inventaban tantas frases, ¿no? La paz de Dios, el antídoto. ¿Cuánto, cómo y cuándo ora usted? Miren este tesoro, vayan a Juan capítulo 14, versículo 27, para corroborar lo que nos dice Filipenses. Vamos a Juan 14, 27 y ayúdenme un poquito en la voz y vamos a leerlo todos, al unísono. Juan 14, 27. ¿Estamos ya ahí en la cita? Juan 14, 27, muy bien. Todos. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, emociones, ni tenga miedo. Mente. No experimente la tortura del miedo, porque por el miedo es que cometemos muchos errores. Eso es lo que ofrece Cristo. La promesa de la paz en Cristo, no como el mundo la da. Cristo no quiere de nosotros que tengamos un corazón alterado por el desespero. Cristo no quiere que tengamos una mente perturbada por el miedo. Cristo nos quiere ser hombres y mujeres de paz y que todo el que se acerque a nosotros pueda oler, ver, sentir, palpar esa paz. Pero que no lleguen los vecinos a su casa y digan, uy, cuando nos vamos de aquí, porque mire como perros y gatos están peleando otra vez, están discutiendo ahí en la cocina. Ella quiere servir chocolate y el café. El mejor testimonio que usted como cristiano puede dar es cuando la gente llega a su casa y dice, ¿sabe qué? No me quiero ir. ¿Y por qué no te quieres ir? Hay tanta paz aquí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Por la gracia de Dios, porque no tenemos mérito en eso. Y me da miedo a veces decir de lo que he experimentado, porque después viene y suácate. Para la gloria de Dios, pero paz, respirando paz, la paz de Cristo. Ahora, ¿por qué no tienes la paz? ¿Por qué no puedes entender ese versículo tan claro, tan contundente de la oferta de la paz de Cristo, que no es como el mundo la da, sino como Él quiere, para que usted no tenga miedo, preocupaciones, afanes, angustias? ¿Por qué no entiende eso? Porque no tienes fe. Porque en verdad no crees. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, échate en el Guatiquía, y la montaña te haría caso. Eso fue metafórico, eso no era no lo van a tomar literal. Porque nunca la montaña se les va a ir al Guatiquía, a no ser que se derrumbe. Pero su afán es una montaña. Su angustia es una montaña. Su zozobra es una montaña. Su depresión es una montaña. Su dependencia, su hábito, ¿cómo se dice? Su adicción es una montaña. Si tienes fe, si comienzas a mirar a Cristo como un granito de mostaza, no Cristo, sino tu fe, con esa dimensión, tú le dirás a esa montaña, vete, y esa montaña se irá. Vamos a Mateo 6. Hoy me entregaron a buen tiempo. Hoy sí voy a terminar. Dios mediante. Miren el versículo 26. Hace 2 semanas les decía que el Señor
nos llama la atención al hablar del afán y todas estas cosas. Y dice, miren las aves del cielo, miren los pajaritos. Y yo les decía hace 2 semanas, hoy lo único que miramos es el celular. No levantamos la que... Es un caso, usted va a un aeropuerto, toda una cantidad de gente en esas salas esperando el vuelo y todos no levantan la cabeza. Y la mamá con el bebecito de 2 años o de año y medio, con una tablet así forrada en unos forros gruesotes, y el niño ahí también todo entretenido y no levantan la mirada. Y se sienta uno en el avión y si se sienta al lado de una persona, él ya tiene los audífonos, tiene un gorro hasta las orejas, una bufanda en la boca y está diciendo, no me hable. Miren las aves de los cielos. Observen cómo Dios cuida la naturaleza. Embóbense con un atardecer llanero, con un amanecer tan preciosos que hay en Villao. Vayan al mirador y contemplen la sabana. Levanten el corazón a Dios por su creación, pero hoy no hay sino benditos teléfonos para mirar. Y no podemos ver y comprender la forma como Dios obra en su creación. Y Él dice, consideren los lirios del campo. Los lirios son hermosos, ¿no? Y les dice, Salomón no se vistió como ellos. Y yo me los llevé a ustedes para el libro de Reyes, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que la reina de Sabá miró cuando llegó a visitar a Salomón? Claro, miró su sabiduría, pero ¿dónde puso los ojos? En su casa, en su vestido, en su servidumbre, en sus palacios, en lo que tenía. Y el Señor está diciendo aquí, mira, ni siquiera Salomón se viste como un lirio del campo. ¿Y eso para qué? Para decirnos, ahí mismo en esa dice, si esos son las flores y si esas son las aves, ¿cómo es que yo no los voy a cuidar a ustedes? ¿Y sabe el reproche en el versículo 30? Hombres de poca fe. Bueno, no voy a decir eso. Hombres de poca fe. Y enseguida dice, versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cómo es nuestra vida? Pensando, bueno, ¿y mañana qué desayunamos? Bélgica me dice, Leonel, ¿no hay leche para el desayuno? ¿Y qué hace Leonel? Corre a buscar la leche para el desayuno. Y es una preocupación que no haya leche para el desayuno. No estoy diciendo que no provean para la leche para el desayuno, no provean. Pero lo que quiero decir es, nuestra vida está llena de afancitos y afanes y afanes y afanes. Y eso se vuelve grande, 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 grande. Y entonces viene la avaricia y la codicia, porque quiero tener más y más y más. Y no estoy contento nunca con lo que tengo. Afán. Ahora, mis queridos hermanos, voy a empezar a predicar. Esa apenas fue la introducción. Ahí en Mateo 6 llegamos a un versículo tremendo, que es como el resumen de todo lo que hemos venido diciendo, y es el versículo 33, que incluso hasta lo cantamos, ¿no, Valentina? Está en un himno, sí, ese. Dice Mateo 6:33, todos por favor acompáñenme a leer, mas buscad. Bueno, me hubiera gustado que hubiera sido con más entusiasmo. ¿Están muy aporreados? No. Pero el Señor lo que está haciendo es edificándonos, animándonos. Mateo 6:33. ¿Se dieron cuenta que es una orden?
Es un imperativo. No es una opción. Hermanos, remítanse al juicio final. Supónganse que están en el valle de Armagedón, donde están reunidas todas las naciones de todos los tiempos para el juicio delante de Dios. Si usted recibe con amor este versículo, lo elabora en su interior, lo guarda en su corazón y lo pone en práctica, no tema el juicio en Armagedón. No tema el juicio final. Pero si lo desecha y si sigue consintiendo intencionalmente en su mente que no lo entiende, tiemble. Porque allá será obligado a doblar su rodilla y a confesar que Cristo es el Señor. Allá será doblegado para comprender la dimensión del reino de Dios. Y la terrible condenación será estar por fuera de ese gobierno. ¿Qué más les explico? Orden, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El hermano Rubén nos dio una enseñanza una vez muy buena sobre este término de la justicia en este versículo. Ahora, miren cómo termina el versículo. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Oiga, añadidas, ni siquiera dadas, añadidas. ¿Usted cree eso? ¿Pero verdad lo cree? Es Dios el que está hablando. Usted está aquí frente a Dios porque su palabra está aquí. Todas estas cosas por las cuales usted se afana, su vida, su cuerpo, su vestido, su casa, todo lo que usted cree que no puede vivir sin eso, dice, todo eso será añadido si primero ahora seamos honestos. Pero hermano, sea honesto, sea honesta. Yo necesito también ser honesto. ¿Qué es lo que tú buscas primero? Cuéntame. Marido, ¿con quién compartir la vida para no pasar solo? Un buen empleo con harto ingreso. Un negocio que dé plata como arroz. ¿Qué es lo primero para tu vida? Cuénteme. ¿Qué es lo que le impide consagrarse a Dios? ¿Qué es lo que le impide tomar un compromiso real? ¿Qué es lo que le impide confiar en el Dios que te está hablando de esta manera hoy a tu oído? Busca mi reino, busca mi justicia y yo te doy el resto. Lo está diciendo Dios. Dios nos está enfrentando directamente con nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo primero para ti? ¿No sabes qué es lo primero para ti? ¿No tienes un orden de prioridades? ¿No sabes qué es una prioridad? Mira, vamos a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Marcos 1. Pongan los ojos en el versículo 14.
después que Juan fue encarcelado. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? Fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El versículo 15, ¿cuál era el mensaje de Jesús? El tiempo se ha cumplido. Oye, yo no sé por qué algunos postergan el reino, no sé para cuándo. Cristo está predicando aquí, está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué necesitamos? Primero, arrepentirnos y después creer en el evangelio. A usted le preguntan aquí todos los domingos, ¿qué creemos? Y de pronto usted dice, yo creo en el evangelio. Pero si no está arrepentido, usted no cree en nada. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de rumbo. Una conversión. Y empezar el rumbo de Dios. ¿Qué es la prioridad según lo que estamos viendo? La prioridad es el gobierno redentor de Dios en mi vida y una correcta relación con Él. En Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ese pasaje está enmarcado en el acontecimiento del bautismo de Cristo. Cuando Juan el Bautista le dijo, no, yo no te bautizo. Tú me tienes que bautizar a mí. Y él le dijo, deja, Juan, porque es necesario que cumpla toda justicia. Cristo estaba cumpliendo la ley de Dios. Toda la ley, incluso la ceremonial, porque Él iba a obedecer en todo, ya que nosotros no podemos obedecer, porque es nuestro sustituto. Él lo hizo por nosotros. El reino de Dios, el gobierno soberano de salvación, no solamente es de salvación, es también de juicio. Por eso yo les digo, ustedes que vienen aquí los domingos y escuchan estos sermones, salen o vienen para dos cosas, para salvación o para juicio. Porque los niveles de su responsabilidad crecen. Y en Mateo 5:20, porque Jesús enseña la justicia perfecta, lo que Dios quiere. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. No es una justicia humana, no es una justicia tradicional, no es una justicia religiosa, no es una justicia social, es la justicia de Cristo. Es Cristo. Solo ella. Y si leen en Mateo 20:28, pueden ver cómo Cristo no solamente es la justicia, sino el agente de la justicia. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cómo nos rescató? Siendo el justo, como dijo John hoy, por los injustos. Vayan a Jeremías. Muchos teólogos llaman a Jeremías el profeta llorón. Yo prefiero llamarlo el profeta del pacto. Jeremías capítulo 23. Y les ruego que me ayuden. Versículos 5 y 6. Pero por favor no se distraigan, léanlo. Porque aquí está toda la explicación de todo lo que hemos querido decir. Jeremías 23, 5 al 6. Vamos todos. He aquí.
Tremendo, ¿no? Yo no sé si en su Biblia está como en la mía, pero en la mía, en el versículo 5, la palabra rey está con mayúscula. Estamos hablando de Cristo. Ahora, miren cómo termina esa porción. Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Eso es lo que tienes que buscar, el reino de Dios y a Jehová, que es Cristo. Es interesante que en Mateo 5, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? ¿De qué, perdón? No saben el versículo, ¿no? Hambre y sed de justicia. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Porque ellos serán saciados. Hermanito, ¿usted está muriendo de hambre espiritual? Cuando usted mira su espíritu, ¿lo ve flaco como un alambre? Eso quiere decir que usted no tiene apetito para la justicia. Qué pena, pero esa es la verdad. ¿Dónde vas a aprender de la justicia de Cristo? ¿Dónde vas a aprender de la justicia del reino? En la Biblia, por favor, desempólvala, léela. Enamórate de ese libro. Vuélvete fanático de él. Si Netflix te impide leer la Biblia, arroja Netflix a la basura, porque necesitas ir al cielo con este conocimiento y no al infierno con Netflix. Así de sencillo. Pero es la verdad. Yo quisiera arrodillarme y rogarles, pónganle cuidado a este asunto. Yo no sé si hablar más de esto porque pensarán que los estoy chantajeando, pero yo ya estoy de salida. No vayan a llorar cuando yo no esté. No. Yo quiero ver esas lágrimas de conmoción espiritual ahora. Yo soy nada, basura, hierba, polvo que volverá al polvo. Pero la palabra de Dios es eterna. Y es lo único que les va a servir para que cuando nos estén enterrando, nos entierren con un canto de esperanza y victoria. Porque podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque te vencieron en la cruz y ya no imperas sobre mí, porque no voy a la muerte, no voy al sepulcro, voy a la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Las cosas que necesitamos para la vida y para el cuerpo serán suministradas por Dios. La prioridad es el reino de Dios. Hermanos, esto es palabra de Dios. Yo no les he hablado sino con la Biblia. Trato de volverme un poquito dramática para que su atención esté aquí, pero dramático, pero es palabra de Dios. Están delante de Cristo. Vayan al Salmo 12 y vamos a concluir ya. Salmo 12, y gracias a Dios terminé el tema. Salmos 12, versículo 6. Y sí quiero que lo lean con entusiasmo y con entendimiento y con amor. Vamos a leer oyéndonos los unos a los otros, palabra por palabra. Salmos 12, 6. ¿Estamos listos ya? ¿Estamos ahí? Las palabras de Jehová son palabras limpias
¿Qué vas a hacer con estas palabras limpias que has oído hoy? ¿Qué vas a hacer con eso? Es la palabra de Dios. Estamos frente a Cristo. ¿Cómo lo adoras hoy en su día? Para que terminemos y cerremos el sermón. Primer libro de Samuel. Capítulo 15, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿ya lo encontraron? Porque quiero que lo vean en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere fariseos. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y para que usted venga a adorar a Dios como tiene que ser adorado cada domingo, obedezca. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia, transforme nuestras vidas y que su palabra sea proclamada, honrada, obedecida. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por este día, por este culto de adoración, Señor, con la palabra leída, la palabra cantada, la palabra predicada. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes con gracia y más gracia, con entendimiento, con claridad. Permítenos aprender a confiar en ti como un Dios bueno, un Dios inmutable, un Dios misericordioso, sobre todo un Dios poderoso que nos puede sacar de cualquier situación. Permítenos no tener otro Señor. Permítenos cumplir con el primer mandamiento de tu santa ley, no tener dioses ajenos. Ayúdanos y bendice la congregación y suple a todos los necesitados. Y no te olvides de los que están enfermos, Padre. No te olvides de Juan Camilo. No te olvides de todos los que están aquí, de Lorena, y de todos los que están, Beatriz. Todos los que necesitan de tu mano poderosa y sanadora, Señor. Glorifícate en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.